Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que conduce Celeste Sáenz de Miera, denominado Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Aquí en la pantalla momentáneamente Juan Ramón Jiménez, e insistimos, este programa Celeste nos ha brindado la oportunidad de hablar de temas que a veces son complicados, difíciles para la gran mayoría del pueblo de México, que en estos días, como hace unos 15 días que estuvimos con ustedes aquí, teníamos una contingencia ambiental. De nuevo tenemos este problema de contingencia ambiental. Parece que coloquialmente los cartonistas, los caricaturistas tendrían toda la razón del mundo al decir: hoy no circula, mañana tampoco. Estamos viendo la caída de la gran Tenochtitlan, caída en el sentido no material, pero sí de una molestia, de una irritación que es difícil de medir por los analistas, sobre todo los analistas independientes, los que son parte de la estructura gubernamental. Pues ellos nos dicen que estamos muy bien, que somos felices, que es un país muy bonito el nuestro, que sí lo es, pero realmente lo que hemos estado visualizando es un problema tras problema tras problema en el manejo de la imagen pública, de las políticas públicas, del desarrollo económico, que está pintando prácticamente a un subdesarrollo estructural que no es solamente material, económico, sino podríamos llamarlo ya hasta mental, hasta social y políticamente incorrecto. Es decir, lo que estamos visualizando en estos días que inicia el hermoso mes de mayo es un problema difícil para uno que ha sido profesor por 20 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es difícil a veces explicar estos problemas, pero veamos un poco así rápidamente el inicio de este mes de mayo, el 1 de mayo. ¿Qué se planteaba a nivel de otros países? Básicamente Estados Unidos, nuestro vecino del norte, nuestra principal fuente de trabajo, nuestra válvula de escape, por tanto, mexicano que emigra a los Estados Unidos y que no le generan problemas graves al país, porque ya hubiéramos estado en una nueva revolución permanente. La revolución permanente de Trotsky estaría vigente aquí en México. Pero esa válvula de escape, esos migrantes, que ya son 40 millones de mexicanos asentados en Estados Unidos, la gran mayoría ilegalmente, están proponiendo en los Estados Unidos un aumento al salario de $15 la hora en las grandes metrópolis, al menos en Nueva York y en Los Ángeles. En otros lugares, en Seattle, por ejemplo, se está logrando ya llegar a los $20 la hora. En Chicago apenas se están iniciando las luchas laborales por $15 la hora. La propuesta que hemos estado haciendo continuamente en estas pantallas, en la académica, en el periodismo, es que ¿para qué firmamos un tratado de libre comercio si no hay homologación de los salarios entre México y los Estados Unidos? Aquí, si acaso, la gran mayoría gana $5 al día y allá se está peleando $15 por hora. Es un enorme, gigantesco diferencial. Mientras no se resuelva ese problema de manera estructural, México siempre estará en la punta de la superexplotación, como diría el ideólogo de todos los tiempos en este tipo de problemas, el doctor Carlos Marx, diría: lo que se está generando es una superexplotación de la mano de obra. Es decir, ya no solamente es explotada, sino ahora es superexplotada, y esto nos está generando un problema de enorme, gigantesco
empobrecimiento, no solamente material, sino moral, no solamente de las clases populares, las clases trabajadoras, sino ya de toda la sociedad. Es una inmoralidad lo que hay en estos días. Entonces la bandera del 1 de mayo, iniciando básicamente en Chicago, consideramos que debe ser analizada por los que nos dedicamos a la parte independiente y crítica de que es posible la utopía, pero ya hay que empezar a luchar por, al menos dentro de toda la región TLC o NAFTA, como se le dice en inglés, por un salario mínimo de $10 la hora. Canadá lo está estandarizando en sus diferentes regiones a $10 la hora, dólar canadiense. Estados Unidos con sus diferentes esquemas, insistimos, las grandes metrópolis, sobre todo Nueva York y Los Ángeles, ya están logrando superar los $15 la hora. El costo de vida pues es elevado también, hay que mencionarlo, no solamente vamos a pensar que se están ganando los $15 la hora, sino el costo de la vida también ha estado complicado. Desde la famosa caída de las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001, empezó un problema de privatización de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York era la gran atalaya para detener las políticas neoliberales. Cayeron las Torres Gemelas, que eran empresas paraestatales, y se privatizaron. A partir de entonces, toda la ciudad de Nueva York, todos los servicios de Nueva York se han ido privatizando a la fecha, y eso es parte del encarecimiento de la Gran Manzana en estos momentos. En Chicago ahorita es la embestida contra el último reducto del llamado Estado benefactor, que inició la revolución pacífica, pero muy importante en los Estados Unidos en 1933, el presidente Franklin Delano Roosevelt. La creación del Estado benefactor, salud para todo, educación para todo, salario mínimo, seguro de desempleo, protección del medio ambiente, infraestructura de primer nivel. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos, que hay una batalla brutal ahorita contra desmantelar el Estado benefactor, y el último reducto es Chicago. Y ahí estamos viendo que se están dando luchas muy, muy importantes para nosotros, porque tenemos también una población muy grande en Chicago. El 30% de la población, de alrededor de 10 millones de habitantes en su área metropolitana, son directamente mexicanos, no son latinos, la gran mayoría son mexicanos. Entonces esto del 1 de mayo nos lleva a esta cuestión de que es necesario, insistimos, plantear $10 la hora para toda la región TLC o NAFTA. Esos son los IDUs del 1 de mayo. En México, pues todavía andamos en luchas de la CENTE con C de casa, que es el único grupo político social, los maestros, que están dando la batalla frente al modelo neoliberal, un modelo totalmente depredador, como lo hemos estado analizando aquí en estos programas, en Voces del Periodista, en el programa Voces del Periodista, en fin, en la academia, en donde se pueda, hay que plantearle a la población esta situación. Entonces vendría posteriormente en mayo el Día de la Santa Cruz, que acaba de pasar. Es el Día de los Albañiles, es el Día de los Trabajadores de la Construcción, y es importante, al menos en lo personal, porque tenemos el único tío que nos sobrevive en la familia, Cruz Jiménez, que está en la ciudad de San Antonio, Texas. A través de esto le mandamos un saludo. Y recordar, acabamos de estar en la ciudad del Álamo. Es una ciudad enorme, bella, tiene 1 millón de habitantes, pero el nivel de presupuesto que tiene la ciudad de San Antonio es comparable al presupuesto de México completo. O sea, una ciudad de 1 millón de habitantes tiene el presupuesto de un país de 120 millones de habitantes. Esto es la enorme desigualdad que hay entre Estados Unidos y México. San Antonio es la 8ª ciudad más importante de los Estados Unidos,
y sin embargo lo que hemos estado viendo es un enorme, gigantesco desarrollo. ¿Que hay corrupción? También la hay a niveles estratosféricos, pero está controlada, o sea, no está erradicada, pero sí está controlada. Por eso hemos estado hablando en la academia de la necesidad de una administración de la corrupción. Pero vamos a un primer corte comercial y continuamos en estas pantallas. Juan Ramón Jiménez. Continuamos aquí con ustedes, Juan Ramón Jiménez en pantalla, en este su programa preferido, Voces del Periodista, que conduce, que dirige Celeste Sáenz de Miera. Y estamos introduciéndonos al tema lentamente, pero vamos al tema central, el tema de la banca, lo que hemos llamado los banksters, porque realmente lo que hemos estado viendo es un saqueo total. Este país no tiene control, este país es fácil de saquear por estos sicarios, macro sicarios de cuello blanco. Aquí en pantalla tenemos a gran cantidad de todos ellos que han estado verdaderamente en un saqueo brutal de las arcas del país. Porque decíamos, San Antonio es la octava ciudad más importante de los Estados Unidos, con una población, el 80-90% es población mexicana, con un nivel de vida envidiable, grandes autopistas, grandes universidades, grandes centros de distracción. Ahí hicimos nuestra maestría en St. Mary's University, una universidad pequeña pero muy crítica y muy dura, en la ciudad del Álamo. En fin, el tema nos dice que en esa ciudad se han canalizado grandes cantidades de dinero ilícito de México hacia San Antonio, Texas. ¿Cómo se va ese dinero? Pues a través de los bancos. Si usted va a un banco, y aquí está la central de Bancomer, muy cerquita donde estamos nosotros, la acaban de cambiar, hago un paréntesis, es importante. Fíjense ustedes que cuando se privatiza Bancomer, se dejan de pagar
1.500 millones de dólares al fisco. Si usted y yo pues nos dejamos de pagar al fisco, pues nos hacen un embargo y luego nos meten a la cárcel. Pero acá se dejaron de pagar 1.500 millones de dólares. Y en los medios se dijo, y nosotros conocimos personalmente al ingeniero Acosta, que era dueño de un bono robado al gobierno japonés y que fue depositado en el banco Probursa, y luego posteriormente ese bono sirvió en parte para comprar entre comillas Bancomer. Imagínense los fraudes que se hacen por estos entrelaces entre el sector público y el sector privado. Un gran banco, el segundo banco más importante del país, Bancomer, se vende con este tipo de cosas. Ni el gobierno de Japón reclamó, nadie reclamó esto que se hizo. El juez Garzón, que en su momento denunció este lavado de dinero, pues ahora es parte de los esquemas criminales de México, ha sido parte del apoyo que recientemente se le dio al exgobernador Humberto Moreira, y Humberto Moreira es uno de los grandes inversionistas en la ciudad de San Antonio. Tiene las arcas del estado de Coahuila, sacó cerca de 3,000 millones de dólares y pues fueron a dar a la ciudad de San Antonio. Fueron a dar gran cantidad de esto. ¿Cómo llegan esos dineros? Pues llegan a través de la banca. O sea, si usted va a los bancos y quiere mover ahorita 10,000 dólares, que es lo máximo que se puede mover como individuo, como empresa, pues le van a pedir a los certificados hasta de su gato o de su perro, porque van a ver que si el dinero es limpio y se hace la transacción, etcétera. Pero en los grandes corporativos, en los consejos de administración, pues se lava mucho dinero y no hay control. En el programa anterior decíamos cómo era posible que el dueño de IGA, el constructor preferido del presidente Enrique Peña Nieto, pues haya sacado 900 millones de dólares del país. O sea, pues eso lo saca a través del sistema bancario. El problema que criticábamos la vez pasada era que la Secretaría de Hacienda no hace bien su función de monitoreo, pero el dinero tiene que salir por el banco. O sea, ni modo que lo saquen en barcos escondidos como si fueran piratas modernos. A lo mejor sí estoy equivocado y se hace. O se hacen aviones, como se menciona que Humberto Moreira se dice por allá en los medios del norte de la República, que sacó 1,000 millones de dólares y que fueron a dar a La Habana, Cuba, y que fueron confiscados inmediatamente por Raúl Castro. Eso no lo sabemos, pero simplemente hay una discusión allá en el norte sobre esos temas. Entonces, pero esos dineros salen de los bancos, o sea, no salen de cajas fuertes en las familias o en las mafias o donde usted quiera. Entonces, el problema central que tenemos es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el que les habla estuvo 5 años trabajando en el Banco Nacional de México, primero en la sucursal 241, que era la sucursal Ciudad Universitaria, y luego en investigación de mercados de Banamex. Recorrimos toda la República haciendo estudios de mercado para los diferentes productos que ofrecía en aquel entonces Banco Nacional de México. Entonces, conocemos el tema. Entonces, la situación es que la banca se ha convertido prácticamente en gangsteril, por eso es el título de este programa Bankster, que es una unión de las palabras entre gángster y banquero. Y no fue inventada por este profesor, esto viene desde la Comisión Pécora en 1933 en los Estados Unidos, cuando los bancos fueron obligados a detener su avaricia a través de la ley bancaria más importante que ha habido en el mundo completo, en el mundo occidental, en el mundo moderno, que es la ley Glass-Steagall del 5 de junio de 1933, promulgada por el presidente Franklin Delano Roosevelt, para detener la avaricia de los banqueros y de Wall Street. Porque los banqueros, si usted va al banco y deposita su dinero en este sistema que se le ha llamado sistema de banca múltiple, en donde los bancos son dueños de afores, son dueños de casas de cambio, son dueños de distribuidoras de automóviles, en fin, los banqueros tienen un sistema muy especializado de lavar dinero técnicamente sin que fuera dinero del narcotráfico, simplemente técnicamente ellos, insistimos, con la banca múltiple usted deposita su dinero y ese dinero inmediatamente se va
a las casas de bolsa, o se va a las Afores, o se va a los sistemas de pensiones, o se va a inversiones inmobiliarias, etcétera. Entonces veamos que en México a ninguno de los banqueros se les ha arrestado. Realmente hay un solo banquero desde los años que vino la gran crisis de 1994, Lankenau, que lo arrestaron, no sé si ha salido de la cárcel, pero lo arrestaron por asuntos de fútbol, porque él era dueño del equipo de fútbol Los Rayados de Monterrey, y hubo líos ahí entre el banco y este equipo de fútbol, y él ha sido hasta la fecha el único banquero que ha estado en la cárcel. El banquero más ilustrado, así entre comillas, más famoso que hemos tenido los mexicanos es Carlos Cabal Peniche, que era dueño del cuarto grupo financiero del país, Banca Unión. Era el preferido del presidente Carlos Salinas y al final terminó huyendo por todas partes del mundo de una manera hasta jocosa, porque se fue con su esposa, sus hijos, sus autos, sus pericos, su mucama, tabasqueño. Al final pues se quería ir con toda la familia, y así recorrió Europa, recorrió África y fue detenido en Melbourne, Australia. Se le acusó de muchos delitos, vino al país y jamás pisó la cárcel y jamás ha pisado la cárcel. Es un banquero con mucha suerte, entre comillas, pero muy ligado a los órganos de inteligencia de este país y de los Estados Unidos. Estaba muy cercano a la familia Bush. En fin, son banqueros y vean ustedes, no han pisado la cárcel, jamás van a pisar la cárcel un banquero. Entonces, en estos momentos, cuando están los escándalos de los papeles o documentos de Panamá, y luego vienen los escándalos, ahora recientemente, de los documentos de Singapur, y en esta semana siguen los escándalos, ahora los documentos de Miami, entonces se vuelve uno a preguntar, ¿y dónde está Hacienda? ¿Y dónde está el control de la Comisión Nacional Bancaria de Valores sobre los bancos? Si están saqueando al país a través de recursos que tienen que cruzar por los bancos. Entonces se menciona, por ejemplo, el caso de Legionarios de Cristo. Vean ustedes, esta semana en la revista Proceso, no me pierdo la revista Proceso de los años 70, es un órgano de información única que tenemos en el país. Entonces, se menciona Legionarios de Cristo, al cardenal del país, o sea, Norberto Rivera, se le menciona como lavador de dinero prácticamente. ¿Qué se hace entonces? ¿Dónde está el control de la Comisión Nacional Bancaria, para empezar? Del Vaticano, para continuar. De la Sociedad Universidad Anáhuac del Sur o Universidad Anáhuac. En fin, ¿dónde están los controles? No hay controles. Insistimos, es un país muy, muy fácil de saquear. Muy afortunadamente o desafortunadamente, como ustedes lo vean, es un país donde no hay leyes, donde las leyes se hacen para que se roben unas gallinas o un automóvil y no se hacen para los que se roban millones y millones de dólares o los que evaden o eluden impuestos. Entonces, ¿qué hacemos? Es una pregunta a la sociedad en su conjunto. ¿Qué hacemos frente a esta falta de control, de moralidad en la administración pública, en la administración privada? Porque están ligados, los bancos son privados. Se nacionalizaron fraudulentamente por Carlos Salinas y luego se reprivatizaron y se entregaron a los grandes grupos internacionales por Ernesto Zedillo. Jamás va a haber castigo para Salinas o Zedillo. ¿Qué hacemos los mexicanos en estos momentos de crisis, donde no hay empleo, donde la autoridad parece que no funciona, donde vemos el
el tema de la contaminación que nos afecta a todos nosotros. En fin, amigos, lo dejamos para seguir continuando con este programa hablando sobre los banksters, estos banqueros gangsteriles que hay, no solamente en México. Este es un problema global, pero nos toca en México estos temas muy especiales. Vamos a un segundo corte y continuamos. Y sí, continuamos aquí en su programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que dirige nuestra excelsa amiga Celeste Sainz de Miera. Y aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en Anunciación TV, que también dirige y coordina perfectamente nuestra también querida amiga Tere García. Y pues estamos tocando un tema árido también, difícil a veces para la gran mayoría en México, que es el tema de la banca. Decíamos, el problema central de la banca es que el modelo de banca que tenemos en México es un modelo de banca universal. Usted llega al banco, deposita su dinero, ¿cuánto le pagan? Le pagarán 3 o 4% anual. Pero si usted va a los bancos y pide un préstamo, ¿cuánto le van a cobrar? Pues probablemente, si bien le va, serían un 50%. 50% de interés anual, anualizado. O sea, 4% o 5%, póngalo usted, 5% si usted deposita su dinero y si usted pide dinero, 50%. Ese diferencial entre 5% y 50% de 45 puntos porcentuales se le denomina técnicamente usura bancaria. Esa usura bancaria es el gran problema que tenemos en control de estos macro sicarios de cuello blanco, estos banqueros gangsteriles, que no quieren precisamente que los gobiernos los controlen, los dividan, y esto fue la ley Glass-Steagall, insistimos, del presidente Roosevelt,
en 1933, en donde separó la banca de la bolsa. Le dijo, tú banquero a tu negocio de banca y tú de bolsero, especulador en bolsa, a tu negocio particular. Esto existió de 1933 hasta 1999, donde el presidente William Clinton la canceló prácticamente. Y a partir del 99 tenemos crisis financieras, bancarias, de monedas, etcétera, en el mundo. Esto ha sido el detonante de las crisis globales, el haber tumbado o haber echado abajo la ley que tenía control sobre Wall Street y la usura bancaria. Insistimos, 1999, William Clinton. Y la señora Clinton, pues es la que está encabezando las encuestas para ser la candidata o precandidata, ya candidata del Partido Demócrata en esta elección que viene el 4 de noviembre de este año en los Estados Unidos. Entonces, vean ustedes la correlación, Hillary Clinton, William Clinton, la empresa que desarrolló el FOAPROA en el país, Goldman Sachs, es la misma empresa que hizo el TARP en los Estados Unidos, o sea, el FOAPROA de los Estados Unidos. Entonces el problema es la banca, el problema central es la banca, y el problema es el modelo de banca universal que hay. Entonces, el modelo que propuso Roosevelt es el que hay que rescatar, el modelo de banca especializada. Tú, banquero, tu negocio de banca, te dedicas a la bolsa, casa de bolsa, te dedicas a factoraje, pues a factoraje, te dedicas a almacenamiento de mercancías, pues almacenamiento de mercancías, te dedicas a prestar a los automóviles, a la compra de automóvil, bueno, pues dedícate a empresa especializada, que no tenga que ver un holding, o sea, un corporativo, porque los corporativos son también parte del problema fiscal, no pagan los impuestos que deberían de pagar. Por ejemplo, les pongo un caso, en mi tierra, en Coahuila, en Monclova, antes el Altos Hornos de México pagaba los impuestos al estado de Coahuila. Desde que se hizo esta ley de corporativización de las grandes empresas, entonces están aquí muy cerquita donde estamos nosotros, aquí en la Polanco, están las oficinas de Altos Hornos de México y ya los impuestos no los paga en Coahuila, los paga en el Distrito Federal. Eso está bien, está haciendo que de alguna forma u otra exista un centralismo fiscal de nuevo. Entonces, ¿cómo combatir el problema de la banca y cómo obligar a Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ejerzan su función, y una función no conciliatoria, sino ejecutiva, de castigo y de control real de estos problemas? Entonces, ahí en primera instancia estamos viendo el problema de la banca múltiple. Segundo, el problema de la evasión y la ilusión de impuestos, o sea, que no pagan los impuestos que deberían de pagar. En tercer lugar, estamos viendo el lavado de dinero verdaderamente increíble que está dando a través de la banca. HSBC ha sido considerado a nivel global como el banco del dinero sucio, desde el origen mismo de HSBC en las famosas guerras del opio. Y abro otro paréntesis, aquí en México estamos muy entretenidos de que si autorizamos o no autorizamos la marihuana. Es que verdaderamente es increíble la impotencia, la ignorancia del pueblo de México de no entender las guerras del opio que fueron en el siglo XIX en China, entre China e Inglaterra básicamente, en donde Inglaterra se hizo pues prácticamente el control de China y sigue siendo muy poderosa Inglaterra o la Gran Bretaña en el control de China. Hong Kong tiene doble nacionalidad, sigue siendo británico, pero sigue siendo chino. O sea, políticamente es chino y económica y financieramente es británico. Entonces, este es el problema de este banco HSBC. En México ha sido considerado el gran banco lavador de dinero, muy cercano a los intereses de la familia Salinas. Recordemos que HSBC se hace del Banco Vital.
este Banco Vital que dirigía Antonio del Valle, que está muy de moda ahorita porque fue el escandalazo en estos días también de el accidente en Pajaritos, en el complejo petroquímico de Pajaritos. Era un banquero que se le mete a manejar petroquímica, pues es obvio, no sabe hacer las cosas bien y le quebró, le explotó el asunto. O sea, y el Vital, el Banco Vital, pues venía de ser el Banco del Atlántico, donde estaba uno de los padrinos políticos de Carlos Salinas, Carlos Saavedra Dávila, de allá también de Vitierra de Monclova, Coahuila, y que prácticamente es el benefactor de la Escuela Nacional, ahora Facultad de Economía, y del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entonces vean ustedes, Banco del Atlántico, Banco Vital, y ahora HSBC, pues esos intereses están cruzados. Para nosotros, si hubiera una auténtica Comisión Nacional Bancaria de Valores, una auténtica Comisión de Competencias Económicas, serían castigados, verdaderamente castigados, inclusive expulsados del país, como Japón expulsó a Citibank porque lo encontró lavando dinero del narcotráfico. Entonces, son casos que hay que tocar, que hay que decirlo públicamente, hay que platicarlo en la academia. No les gusta tampoco que se toquen estos temas, en los medios mucho menos. O sea, que se distraigan a ver si la marihuana sí, que si la marihuana no, que si dijo fulanito, que si dijo sutanito. O sea, es la distracción diaria del pueblo de México. El fútbol, ni se diga, es el opio de todos los tiempos ahora. Antes era la iglesia, ahora es el fútbol, es el opio de la gente. Entonces, donde quiera que usted va, a cualquier lugar, restaurante, bar, negocio, está el fútbol, ahí está el fútbol. Y no que tengamos nada contra ellos, aquí también salió la FIFA embarrada en los documentos de Panamá. Es un escandalazo a nivel internacional el asunto del fútbol, el lavado de dinero que está saliendo y que ahora, háganme caso, el día 9 de mayo va a salir una gigantesca cantidad enorme de documentos de lavado de dinero, ya no solamente a nivel internacional, sino dentro de los Estados Unidos. O sea, el caso que está ahorita también en ciertos medios muy especializados es el caso de Hillary Clinton y Donald Trump. O sea, tienen el mismo domicilio fiscal en el estado de Delaware, que hagan de cuenta, si hablamos de Panamá, hablamos de un offshore, y si hablamos del estado de Delaware, hablamos de un onshore, o sea, interno. El estado de Delaware es el Panamá en grande adentro de los Estados Unidos. Entonces, en la misma dirección, en el mismo domicilio fiscal, están Hillary Clinton y Donald Trump. Hágame usted favor, o sea, si estamos hablando de México, ahora estamos hablando del país número 1 del mundo. O sea, Hillary y Donald Trump, que cualquiera de los dos va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos o presidenta, son evasores de impuestos en su propio país, en su propio territorio. No los encuentran en Panamá, no los encuentran en Mónaco, no los encuentran en Macao, están en Delaware. Ambos, la misma dirección, la misma empresa. Entonces, ¿qué hacemos frente a una criminalidad global que vienen a ser los macrosicarios bancarios prácticamente? Pues la propuesta que hacemos, que hemos seguido continuando haciendo para ustedes, es una nueva ley Glass-Steagall. O sea, a nivel de los Estados Unidos para empezar, y en México, o sea, TLC, para iniciar esta propuesta. Una separación absoluta entre las actividades de la banca y las actividades de Afores, o sea, fondos de pensiones, ajustadoras, inmobiliarias, las que compran automóviles, tarjetas de crédito, cada quien haciendo su labor, pero en una ley antimonopolio efectiva, real, con castigo real, con una Comisión Nacional Bancaria de Valores efectiva también, o sea, ejecutiva, no conciliadora, con una Conducef realmente también efectiva, no conciliadora. Bueno, esos son los temas que hay que platicar, los amigos. Y con esta contaminación, y perdonen la interrupción, con esta contaminación,
se nos reseca la boca rápidamente porque la contaminación está fuera de control, O sea, no sé si hay estadísticas de mortandad, no sé si hay alguna seriedad en las cifras que da la Ciudad de México. Ponen a una señora que es cuñada de Andrés Manuel López Obrador para que maneje la ecología, a un señor Serrano que era secretario de gobierno que no tiene ninguna experiencia en el manejo de la movilidad de una megalópolis como esta, los ponen a manejar estos temas de movilidad y temas de ecología. No estamos en manos de expertos, estamos en manos de oportunistas del negocio político. Y pues a eso es lo que estamos visualizando. En la banca sí hay profesionales, en la banca hay enormes profesionales en el manejo de cartas de crédito, en el manejo de préstamos, en el manejo de transacciones financieras internacionales, etcétera. O sea, lo que estamos viendo en la banca sí son profesionales, pero desafortunadamente en la época que estuvimos la banca era seria, era profesional, y ahora no la vemos nada seria, la vemos criminalizada. El sistema se ha criminalizado totalmente en el pueblo, en las calles y en los bancos, en los sectores financieros, en las bolsas. Ya no cree uno en ellos. Y si a esto le aumentamos la desaparición de 98.3 millones de credenciales del IFE que fueron vendidas a nivel internacional por el partido Movimiento Ciudadano, cuando nosotros damos nuestros datos al IFE, ahora INE, Instituto Nacional Electoral, es para que cuiden de nuestros datos y que no anden nuestros datos por todas partes del mundo. Se los dice quien acaba de regresar de Texas, y ahí, en lugar de pedirme el pasaporte, me pidieron mi IFE. Entonces estamos ya en manos de una criminalidad global, que esto hace que también las elecciones no tengan credibilidad, porque también por cualquier hacker puede manejar cualquier elección y se puede mover, pueden, no sé, de alguna forma presionar al votante en su domicilio, en su trabajo, para que vote por determinada persona o, en fin, lo que se pueda hacer. Pues vamos a un tercer corte comercial y continuamos.
Y continuamos aquí, ya el último corte comercial, aquí con ustedes en Voces del Periodista, este programa que dirige, que coordina excelentemente Celeste Sainz de Miera, y en pantalla en Anunciación TV de Tere García, que conduce, también dirige excesivamente bien Tere García. Amigos, pues concluyo con estos temas de la banca, con esta banca que hemos llamado banksteril, y que desde la Comisión del Congreso de los Estados Unidos, la Comisión Pécora, se le llama banksters. Hay inclusive ahora en la ciudad de Madison, en Wisconsin, que es una ciudad universitaria prácticamente bella, limpia, bien organizada, etcétera. Ustedes van a ver esta organización Bankster. Ahí estamos muy cerca de ellos, hemos ido con ellos en algunas ocasiones, hemos estado haciendo algunos trabajos conjuntos. En fin, ustedes podrán ver varios temas al respecto, pero insistimos, el problema central es el modelo de banca universal que hay que controlar, que hay que dividir a la gran banca, no hay que acabarla, sino hay que fragmentarla, hay que hacerla especializada en cada operación, en cada producto bancario que exista, y crear otras empresas que no tengan nada que ver con los bancos realmente. Esto generaría empleos, generaría desarrollo, generaría que las tasas de interés bajaran, que los préstamos automotrices no fueran tan caros, no fueran tan usureros prácticamente. Entonces esto nos desarrollaría una economía moderna, estaríamos verdaderamente controlando a la avaricia de los banqueros prácticamente. Estaríamos con leyes antimonopolio, en otro nivel de desarrollo económico, es decir, donde los bancos solamente controlaran el 20%, cada banco controlara el 20% del mercado, no como ahorita que 2, 3 grandes bancos controlan el 60% del mercado bancario. O sea, estamos hasta monopolizando, oligopolizando las actividades económicas. Entonces es necesario regresar a una ley de Roosevelt, Glass-Steagall, que solamente la está proponiendo el candidato popular, el único candidato que es creíble en esta contienda electoral en los Estados Unidos, Bernie Sanders, senador por Vermont, que acaba de ganar de una forma, para mí en lo personal, emocionante, la última primaria en Indiana, en donde los discursos que él dio, los discursos que le escuchamos a la juventud, al estudiantado en los Estados Unidos, son discursos de gente que está harta del sistema neoliberal, prácticamente. Entonces, la juventud, las universidades, el estado de Indiana es un estado industrializado, es un estado con muchas universidades. Nosotros hemos estado ligados directamente con la Universidad de Indiana en el campus Terre Haute. Entonces, es importante esto porque en esta foto en pantalla vean a ustedes toda la muchachada, toda la juventud apoyando, gritando a favor de Bernie Sanders, y los discursos que se dieron ahí son verdaderamente impresionantes, como la juventud, sobre todo la preparada, la universitaria, está luchando por un candidato de edad, ya viejo, pero que está arrastrando a la juventud. Eso está generando una confrontación con Hillary Clinton, que fue acusada de robarse 125,000 votos en la ciudad de Nueva York, y que ahora está acusada de lavado de dinero internamente en los Estados Unidos, y fue acusada también de echar abajo todas las redes sociales de Bernie Sanders con los famosos trolls. Entonces está creando pavor, y la salida, la gran batalla, la madre de todas las batallas electorales en Estados Unidos se va a dar en California. California va a definir la elección presidencial de los Estados Unidos. Si acaso Bernie Sanders fuera el encabezado, el abanderado de esto, el gran pueblo norteamericano sacaría su casta y su democracia interna, que sí la hay, con leyes que sí las hay, que sí las ejecutan, que sí hay gangsterismo, también lo hay, pero el gran pueblo norteamericano daría una muestra al mundo de que realmente van por una nueva ley Glass-Steagall, que es lo que ha estado luchando este senador Bernie Sanders,
conjunto con la senadora Elizabeth Warren, también es una mancuerna brutal. En caso que fueran candidatos ambos, serían brutalmente atractivos para las grandes masas. Entonces aquí tenemos en pantalla a la senadora Warren. Es una senadora muy valiente, que se ha confrontado con Wall Street y con los banqueros. Es el momento en que dos personajes de nivel en los Estados Unidos están luchando por controlar la avaricia, el control de los grandes bancos y de Wall Street. ¿Cuándo vamos a ver en México a los políticos, a cualquier partido político hablando de estos temas? Nunca, nunca. Aquí veremos a un Andrés Manuel que nunca sabemos si paga impuestos o no. Y así estarán todos los partidos en lo personal. Pero a veces tocamos a Andrés Manuel porque él se cree el Mesías de este país. Y realmente hay que decir las cosas como son. Si se pagan los impuestos, entonces eres buen ciudadano, eres buen político, eres buen candidato. Pero muéstrame que paga los impuestos. Entonces, hay muchos temas que discutir, pero alrededor de la banca, lo principal en este momento es el modelo de banca universal que hay que acabar, que hay que controlar, que hay que profesionalizar en empresas especializadas, con leyes antimonopolio especializadas para detener el lavado de dinero, enorme lavado de dinero, que estamos saliendo México siempre embarrados en los asuntos de Panamá, luego en los asuntos de Singapur y ahora en los asuntos de Miami. Ahí están todos nuestros personajes, nuestros prohombres de negocios, están verdaderamente agarrados infraganti en el gran lavado de dinero que significa el no pago de impuestos. En un país como el nuestro, amigos, es criminal. Estos deberían ser criminales auténticos de cuello blanco y que hay que seguir sobre este tema. No es el periodismo, insistimos, es el tema de los grandes macrosicarios financieros, de los banksters que permiten esta utilización de los recursos públicos mediante trucos contables, administrativos, financieros para que salgan los dineros del país y se vayan a otros lugares del mundo. ¿Y Hacienda qué hace? Es la pregunta. ¿Y qué hace la Comisión Nacional Bancaria? ¿Y qué hace la CONDUCEF? ¿Y qué hace la Comisión de Competencias Económicas? ¿Y qué hace el Congreso de la Nación? ¿Y qué hace el señor Presidente de la República? Por favor. Esos son temas que le están llegando directamente y que debería tener una respuesta efectiva, real, no demagógica, no mediática, porque los temas son verdaderamente importantes. El costo del dinero es lo que determina, al final de cuentas, el desarrollo económico de un país. Si nosotros tenemos tasas de interés bajas, si tenemos gasolinas baratas, si tenemos energéticos baratos, el desarrollo del país va a crecer. Este país sería un país verdaderamente como debería ser, de primer mundo, pero nos están haciendo, y sobre todo ahora en estos días de la contaminación, que seamos unos países de tercer o cuarto mundo, probablemente viviendo en departamentos de lujo, estando en edificios de lujo, estando en una zona hermosa como es Polanco, pero todos amontonados como ratas en la Ciudad de México, con un tráfico infernal, con un metro saturado, decaído, no hay escaleras en los metros, como los taxis no respetan nada, los ciclistas mucho menos. Anoche casi atropellaba a un ciclista que venía en sentido contrario, sin luces, se suben a las banquetas, en fin, es una ciudad verdaderamente sin leyes. Aparentemente hay reglamentos, pero no se ejercen, no se aplican porque la cabeza misma está mal, está dentro de este juego ¿qué podríamos llamarla? Este juego de a ver quién destruye más rápido a la Ciudad de México y al país completo, a ver quién saca más dinero del país, a ver cómo están pues prácticamente la situación de las grandes masas del país que están empobreciéndose. Verdaderamente la clase media está totalmente empobrecida. Las tarjetas de crédito, la gente tiene 4, 5, 6, 7 tarjetas de crédito y ya no alcanza para pagarlas. Las tasas de interés están brutales, los costos de compra de propiedades están por las nubes. Entonces, ¿qué hacer frente a un país que sí tiene salidas, pero que la salida es de tener
el enorme, gigantesco descontrol que tenemos sobre la banca en México. Ese es el problema central para un profesor que ha enseñado 20 años economía, que ha estado 5 años en el Banco Nacional de México, que ha estado otro tiempo en la Secretaría de Hacienda, que ha andado por todas partes del mundo trabajando en empresas nacionales e internacionales, que ha tenido esa situación, pero que estamos ahora en el periodismo, en un periodismo que es necesario en este país, un periodismo con solidez, con frecuencia y con insistencia de que los temas deben ser tocados con profesionalismo, que es lo que pretendemos en este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Agradecemos a Tere García el espacio, a Voces del Periodista de Celeste Sainz de Miera, el que esté siempre con nosotros presente y dándonos la oportunidad de discutir estos temas, que nos faltan muchos temas que discutir, pero estos son parte medular de lo que hay que hacer en este mundo moderno para pretender, como diría Bernie Sanders, un futuro mejor. Estamos pretendiendo un futuro mejor y bueno, mis alumnos que estamos en clase siempre, pues les mandamos también un saludo aquí en presencia de pantallas. Hemos discutido arduamente, a veces duramente, pero siempre en la academia se deben discutir estos temas sin miedo a que el estudiantado despierte. El estudiantado está despertando en los Estados Unidos, qué bueno, y qué bueno que ojalá también despertara en el país. Estuvimos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez. Cualquier situación, mi correo electrónico coahuiltejas.gmail.com. Gracias y estaremos hasta la próxima.